Buenas tardes, compañeros, profesora. El día de hoy realizaremos el taller evaluativo que tiene un valor del 30% del primer corte de la materia de Derecho Civil y Familia. Los integrantes son Jonathan David Becerra Melgarejo, José Albenio Barón Uzga, Gustavo Adolfo Durán Cerrato, Yurani Alejandra Riaño Ballesteros, Ana María Serna Barón, Fernando Andrés Zapata Villarroel y Juan Felipe Barros Borja. Iniciaremos con el caso, que es el que va a desenlazar con las preguntas del taller. Tenemos el caso Sandra, que está casada por lo civil con Joaquín. Tiene un niño de 8 años llamado César. Joaquín es un militar colombiano que viaja incluso al exterior para combatir el narcotráfico, razón por la cual se ausenta permanentemente del hogar. Uno de esos viajes, Sandra, sin contar con la aprobación de su esposo, decide unilateralmente por razones de ultraísmo alquilar el vientre de su prima Sofía y a su esposo Diego, quienes llevan 10 años casados y no han podido tener bebés, pues en cada embarazo de Sofía su cuerpo rechaza el embrión y lo expulsa naturalmente, lo cual ha ocurrido durante 5 ocasiones. Así que Sandra, ante tan triste situación, permite ser inseminada con el embrión de Sofía y Diego en un instituto de salud sexual y reproductiva de la ciudad de Bogotá, donde viven todos los participantes en la actualidad. A los 9 meses, Sandra da a luz a un bebé llamado Raúl, pero Joaquín llega de viaje a los 7 meses de embarazo y sin sospechar nada asume con felicidad el estado de embarazo de Sandra y se vincula afectivamente al bebé, no solo a partir del nacimiento, sino en el embarazo. Ante tanta felicidad de Joaquín, Sandra, quien funge legalmente como madre, pues lo han entregado en el hospital militar el certificado de nacido vivo, decide no entregarlo ni contarle a Joaquín lo pactado con Sofía y Diego. 10 meses después del nacimiento, ante el requerimiento de conciliación de Sofía y Diego, Joaquín se entera de lo que hizo Sandra y considera que hay razones de sobra para dar por finiquitado su matrimonio, pues no le tiene nada de confianza y además que tanto César como Raúl son suyos, pues hijo de mujer casada se presume hijo del matrimonio y ella efectivamente lo dio a luz, de manera que desea quedarse con todos los derechos sobre ambos hijos y está dispuesto a darles amor y cuidado a los dos. Como quiera que Joaquín ha tomado la decisión de terminar su vínculo matrimonial, ante lo que se opone Sandra, usted es el apoderado de Joaquín, que es el primer caso que desarrollaremos. Asesórelo y presente la correspondiente acción legal, para lo cual usted debe hacer una adecuación normativa encuadrando la causal o causales por la cual usted llevará este caso, siendo Joaquín demandante y Sandra demandada. Explique cuál sería la acción judicial, determine el juez competente, fundamenten las normas del Código Civil y el Código General del Proceso u otras, cuáles serían las pretensiones de la demanda, hechos y pruebas de la demanda, entre otros aspectos. Como segundo punto tenemos, ahora usted es el juez de familia. Determine el parentesco que tiene Raúl con respecto a cada uno de los autores de esta historia: Sandra, Joaquín, César, Sofía y Diego. Tercera pregunta. ¿Con base en cuál de los siguientes aspectos, científico, biológico, legal, cuál criterio acogería como juez explicando el porqué de manera que establezca el parentesco de Raúl? Puede consultar la sentencia T 968 del 2009 de la Corte Constitucional y la sentencia 220-614 del 2017 de la Corte Suprema de Justicia. Siguiente pregunta. Explique, a la luz de nuestra legislación y de los nuevos postulados constitucionales en materia de derechos de familia, las causales que podría invocar Joaquín para obtener la terminación de su vínculo matrimonial. Siguiente pregunta. Determine los efectos que se derivan de la terminación del vínculo matrimonial respecto de los cónyuges y respecto de los dos menores y cuáles serían las pretensiones de Joaquín.
Como última pregunta, ¿qué podría argumentar Sandra en la contestación de la demanda para oponerse a la demanda respectiva? Así pues, damos inicio y desarrollar punto por punto el taller. ¿De qué manera se va a realizar? Se va a desarrollar punto por punto, cada estudiante tendrá un tiempo que se va a moderar. Una vez desarrollado todos los aspectos de cada integrante del grupo, se entrará a añadir o a debatir en caso tal de controversia en el punto. La idea aquí es que cada uno dé su punto de vista en relación a cada uno de los puntos. Así que en orden de lista, José Albenio Baronuzga le corresponde responder la primera pregunta. Bueno, yo invocaría el artículo, como apoderado de Joaquín, el artículo 154 del Código Civil, el numeral 7, que dice que toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o a pervertir al otro, me iría por este numeral. Esto en cuanto a digamos, a lo que le aconsejaría yo a Joaquín para el divorcio. Los hechos digamos, sería cuando Joaquín llegó del extranjero, porque Sandra no le adujo pues, que había hecho este acuerdo con su prima, con Sandra, y él al ver, él pensó que el hijo era pues suyo, porque pues de su esposa, de su matrimonio. Entonces pues él tomó cariño de su bebé. Bueno, esto sería el primer hecho. Las pretensiones, pues lo que le había mencionado, lo del divorcio. La otra sería que pues él quiere quedarse pues, con los dos niños, ¿no? Digamos en una pretensión. Pues yo lo que le aconsejaría a él es que pues de todas maneras Sandra hizo un acuerdo de voluntades con su prima y con el esposo, hizo un contrato y pues debería respetar este acuerdo que hizo con la pareja. Igualmente, pues ella lo único que hizo fue pesar el vientre y tiene más que, no afinidad, sino más consanguinidad, Raúl, que es el bebé, con Diego y con Mónica, que Joaquín y la misma Sandra. Eso sería lo que yo pensaría de este caso. Sofía, ahí. Diego y Sofía. Exacto, con Sofía, perdón. Realizaría yo conciliación, asesorar a Joaquín, llegar a un acuerdo. Tal vez no es fácil esa separación. Digamos que ya hubo un acuerdo inicial, un pacto que realizó Sandra con Sofía y Diego. En caso tal de que él ya ponga que determine acción legal de divorcio ante el juez, en este caso el juez estipulado en el artículo 22 del Código General del Proceso, y la competencia de los jueces de familia en primera instancia que en su divorcio de matrimonio. ¿Por qué? O pretensiones de la demanda. Primero, que se decrete el divorcio de matrimonio civil entre el señor Joaquín y la señora Sandra, con fundamento en la causal segunda del artículo. Menciona que el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. ¿Por qué considero que esta causal cabe aquí? Porque de los deberes de los cónyuges siempre va a estar la información, el respeto entre estos. Y como padres, como tal, aquí lo que hizo Sandra al callar, vulneró un deber. ¿Por qué? Porque generó que Joaquín tuviera un vínculo con el niño. Él incluso viene a enterarse no por ella, sino hasta cuando llega
la conciliación por parte de Sofía y Diego. Entonces, como primera pretensión esa, como segunda que sea disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal conformada. Como tercera, que se declare a la señora Sandra como cónyuge culpable. Y hay que tener claro, bueno, para no alargarme mucho, hay que tener claro los aspectos objetivo y subjetivo que tiene el artículo 154 con las causales. Que se otorgue el cuidado de los hijos al señor Joaquín, y que el señor Joaquín ejerza de manera exclusiva la patria potestad sobre su hijo, sobre el hijo menor Raúl, no sobre el primer hijo, César, porque según lo planteado aquí, ambos o sea, nunca, aquí en el caso no hay como tal algo que nos diga que hubo un incumplimiento de la madre con el primer hijo que ellos tuvieron, sino que aquí viene el problema a surgir con el hijo o bueno, con la subrogación que ella realizó. ¿Por qué yo pediría la patria potestad del hijo menor de Raúl? Porque hay que respetar los artículos 42 y 44 de la Constitución Política de Colombia, que nos menciona que la familia es el núcleo de la sociedad, y nos menciona que los niños, en el artículo 44, que a los niños a tener una familia y no a ser separados de ella. Él ya generó un vínculo con Raúl, no puede ser separado de, de él. Básicamente eso, para no alargarme mucho, en caso tal de que quede tiempo, agregaré algo más. Entonces, el siguiente sería bueno, y prueba madre, el registro civil, en caso tal de que en el caso como tal no nos dice, pero si se presume sería la prueba madre, ya que en este caso Joaquín sería el padre legal de Raúl. El siguiente sería Jonathan David Becerra. Buenos días. Entonces vengo a explicar cómo yo consultaría al señor Joaquín. Y pues, primero que todo, recalcaría que pues, la doctrina es un criterio auxiliar, entendiéndose, ¿no? El derecho. Entonces, por ende, está un consentimiento para que se puedan tomar decisiones judiciales. Y para seguir con el tema, primero le diría a Joaquín que su hijo Raúl efectivamente no es su hijo, ya que la doctrina dice que según la terminación fecundación in vitro de la maternidad subrogada, es cuando, según el espermatozoide y este útero, se introduce de una forma por un medio líquido. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Me refiero que cuando se usa el óvulo de la mujer prestante del vientre, esta maternidad subrogada es estacional, por lo cual la madre que está prestando el vientre solo es una prestante. No hay ningún material genético de ella, el cual pueda haberse vinculado a este niño, por lo cual ella simplemente queda como una prestante, una cuidadora para el parto de este niño, y no tiene ninguna potestad frente a este niño en manera consanguínea. Ya recalcándole esta situación a Joaquín, pues le diría que él simplemente no tiene ningún parentesco o filiación con este niño Raúl. Y por el contrario a lo que dice mi compañero Borja, él no tiene lo que dice el artículo 44 de la Constitución, él no tiene el derecho de reclamarlo como familiar, ya que en consanguinidad los verdaderos padres de este niño serían Sofía y Diego. Y con lo del término de querer el divorcio de su esposa, también lo haría por el artículo 154, en las causales del divorcio, la segunda, ya que él perdió la confianza que tenía en ella, y pediría pues la custodia del primer hijo, que sería César, lo cual él sí es consanguíneo y sí tuvo una entrada de sus espermatozoides a su mujer. Esa sería mi recomendación principalmente. Gracias. Gustavo Adolfo Durán. Buenas noches. Pues yo como apoderado, como representante de Joaquín, lo asesoría, pues obviamente sí le diría que tendría que terminar con su contrato de matrimonio, ya que como tal
Él no se enteró para nada de la acción de su esposa, no tenía conocimiento alguno de dicha situación. Sin embargo, se vino a enterar unos meses tarde, ya cuando se llegó a la conciliación. Así que, basándome en lo que dijo mi compañero, la causal 2, que es el grave injustificado incumplimiento por la parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Basándose en ese numeral, sí se podría llegar a la terminación del contrato de matrimonio. Por otro lado, con el apego que el cliente realizó por el menor, ahí yo le sugeriría que dejara eso, ya que como han justificado mis compañeros, él no tiene ningún parentesco de consanguinidad con el menor. Entonces, basándome en eso, le diría, mi única recomendación sería que él tiene las causales y él puede terminar su contrato de matrimonio y tiene que renunciar completamente al menor, ya que no tiene ningún parentesco con él. Alejandra Riaño. Bueno, como apoderada del señor Joaquín, yo primeramente pues veo que él no quiere conciliar porque en ningún momento él le está dando la oportunidad a la esposa de escucharla y de alguna opción. Nunca, o sea, él nunca ha puesto como en duda si el conciliar, el seguir con ella o el no seguir con ella. Y tampoco y tampoco ha dicho que no se quiere quedar con los niños. Él quiere justamente pelear por los dos niños. Entonces le diría que primero implantara una demanda de divorcio y refiriéndose a cada uno de los hechos, fundamentados en el artículo 54 del Código Civil del numeral 2. Ya que pues el cónyuge, él considera que su cónyuge incumplió con la confianza y esto, pues, y esto conviene a los, a los deberes de cada cónyuge, ¿verdad? Entonces, y esto está estipulado en el artículo 176 de la obligación de los cónyuges en el decreto 2820 de 1974. Que ahí explica cuáles son las obligaciones de los cónyuges y esta es una de ellas, la confianza, y él considera que eso ya lo ha perdido. Entonces, pues sería el fundamento pues del divorcio. Como pruebas, yo traería como una prueba testimonial a la que él ha perdido los testimonios de Sofía y Diego, ya que pues son importantes, ya que ella prefirió hacer un pacto con ellos que seguir en la fidelidad con su cónyuge. Como pretensión, primeramente pues le pediría disolver el vínculo de matrimonio, disolver la sociedad conyugal. De tercero, pues él en los hechos y se refiere muy bien en que quiere hacerse cargo de sus dos hijos. En el primer lugar, diría que se quedará con su hijo biológico, que es César, ya que pues que él considera que su madre pues ha traicionado la familia como tal al engañarlos a los dos porque pues el niño también está engañado. Y como cuarto, que él inicie un proceso de adopción, ya que el hijo biológicamente no es de él y es comprobado y la señora se encuentra en otro proceso de conciliación para entregar su hijo. Ese proceso de adopción lo puede hacer unilateral, que el juez le permita hacerlo, ya que pues él también va a disolver su vínculo y él quiere pues hacerse cargo, ya que él crió al niño y hasta el momento ha tenido toda la manutención. Yo creo que con respecto a los hechos, todos nuestros compañeros tenemos pues el mismo punto. Sin embargo, en la causal que motiva esa demanda de divorcio, para mí sería la que está establecida en el artículo 154, en el numeral 3, que establece los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Porque, bueno, lo causa más por ultraje. Porque si podemos definir ultraje, es el hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc. Entonces, Sandra no comentarle la situación a Joaquín y dejar que él se creyera que él es su hijo y que, pues, que fue producto del amor que tienen ellos dos, lo engañó
y cometió un ultraje con él, atentó contra su dignidad. Por lo tanto, es una causal de divorcio. Las pretensiones que podría pedir Joaquín sería disolver, primero que todo, la sociedad conyugal, pedir la custodia de el primer niño, por cuanto el segundo, Raúl, no creo que sea hijo de él, por cuanto biológicamente es de Sandra, de Sofía y Diego. Y conforme a las pruebas que podría aportar él, sería la conciliación que hizo Sofía y Diego con Sandra al pedirle pues el niño y su acta de matrimonio y el registro de nacimiento de Raúl. Yo creo que eso sería como lo pertinente a este punto. Andrés Zapata. Ok, listo. Por mi parte, yo diría que para representar a Joaquín Guzmán Loera, iniciaría un proceso de demanda de divorcio en el cual lo lideraría no por ninguna de las causales, digamos, del artículo como tal 154 del Código Civil, o el artículo que habla, dentro de todas las causales de disolución, de las obligaciones de las parejas conyugales, que es el artículo 176 del Código Civil, modificado por el artículo 09 del decreto 2820 del 74, sino más bien lo lideraría por la causal que determina el artículo 156 del Código Civil, la cual habla sobre la desaparición de los hechos que dieron vida al matrimonio. En este caso se habla de la confianza y del amor que profesaba obviamente Joaquín para con su pareja conyugal, el cual se acabó en el momento en que ésta, digamos, le ocultó información veraz y necesaria para que él tuviera en cuenta. Entonces llevaría una demanda de divorcio en la cual las pretensiones que tendría sobre las mismas para defender a mi representado serían, primero, declarar el divorcio civil celebrado entre el señor Joaquín y la señora Sandra. Segundo, disolver la sociedad conyugal formada y declararla en estado de liquidación para que pueda darse la repartición equitativa de bienes. Tercero, dejar bajo el cuidado y tenencia del padre los dos menores que tienen estos a cargo, como lo son César y Raúl, pues bajo el precepto de que todo hijo dentro del matrimonio es creído como hijo del padre, primero. Segundo, el interés superior del niño y el lazo afectivo que creó con el padre, cuando hablamos obviamente de César. Y sobre todo por el hecho simple y llano de la crianza y ponerle el apellido como tal. El ponerle el apellido, el darle el apellido, el hacerlo parte de su familia. Por esa razón pediría esa pretensión. Otra sería poder dejar que la madre haga visitas, de ser necesarias obviamente para que se dé el buen crecimiento de los niños, el desarrollo de su personalidad completa, sin ninguna clase de problemas. Obviamente percibidos a través de un proceso de regulación de visitas, y aparte librar comunicado para los efectos de la anotación marginal ante el funcionario encargado del registro civil de las personas y expedir copias del fallo. Como pruebas de esto, ¿qué tendría en cuenta para que se decretaran dentro del proceso? Tendría en cuenta el registro civil de matrimonio, tendría en cuenta el registro civil de nacimiento de los hijos, copia de la declaración de renta del señor Joaquín para demostrar que éste es capaz de mantener en una situación estable a sus hijos. Otra sería copia de las escrituras de la vivienda en la cual residen. Otra sería copia del registro de nacido vivo del niño Raúl, el cual, como dije anteriormente, fue tomado como hijo del señor Joaquín. Y esto lo fundamento en los hechos jurídicos o en la sustancia jurídica básicamente del artículo 154, 156 y 164 del Código Civil y 598 y los concordantes del Código General del Proceso. Además, también con la Ley Primera de 1976, la cual habla sobre el divorcio y demás normas concordantes para llevar el presente. Listo. Entre los integrantes hay controversia, añadir algo. Doctor, yo tengo algo que añadir.
Continúe, sí. Mis compañeros doctores aquí presentes determinaron que una de las causales de disolución de un matrimonio es el engaño. Y la verdad, si nos remitimos al Código Civil, nos remitimos al artículo mencionado anteriormente, este es el artículo 176 del mismo, el cual, como dije, fue modificado por el artículo 09 del decreto 2820 de 1974. Las causales de divorcio, de separación conyugal que se demuestran por las obligaciones de las partes de un matrimonio son que los cónyuges están obligados a guardarse fe. O sea, estas son las obligaciones que tienen que cumplir, ¿no? A socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, más sin embargo no habla el código taxativamente de engaños o mantenerse, digamos, diciéndose la verdad. Entonces, yo quisiera saber de dónde sacan la regulación mis compañeros para de pronto afirmar que esta es una de las obligaciones que deben cumplir Yo, las partes. Alejandra, compañero, yo primero enmarco el artículo 154 del Código Civil, que se trata de las causales de divorcio basándose en el numeral 2. El numeral 2 que dice: el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley le impone como tales y como padres. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, efectivamente, en el artículo 176 del decreto 2820 de 1974, en el artículo 9, esto está ya modificado, dice, ahí están los deberes como tal, por eso me encuadro. ¿Y por qué digo que el 2 encaja en el 76, en el 176? Porque el 2 nombra deberes y el 176 nombra los deberes que deben cumplir. Y uno de los deberes que debe cumplir es es tener la confianza y guardarla, guardarle fe. Es algo que la persona ya no le guarda porque lo engañó, claramente. Entonces, por eso digo que enmarco esos dos artículos. Aclarada su pregunta, doctor Fernando. Lastimosamente la pregunta no iba al término de guardarse fe, sino al término mencionado por parte de ustedes taxativamente, en el cual decían que una de las obligaciones a cumplir por las partes de un matrimonio era decirse la verdad o mantenerse al tanto, si no estoy mal. Mi pregunta taxativa es: ¿en qué parte del cuadro normativo o en qué artículo como tal basado para ustedes se enmarca que las parejas deben decirse la verdad o mantenerse al tanto? Muchas gracias. Y para usted, guardarle fe a alguien, ¿qué significa? Es creer en algo, ¿no? Es creer, es tener confianza en algo. Y cuando usted ya no le tiene fe es porque le ha perdido la total confianza. O pues respecto a mi cliente y al cliente lo que manifiesta es eso, que perdió total confianza. Ana. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero Alejandra de que se encuadra en el artículo 154. Sin embargo, a mí me parece que es el numeral 3, cuando habla del ultraje. Sí, no, en la pareja no tiene que tener, no decirle toda la verdad o todas las cosas, sin embargo hay una afectación por no decir eso. Él tiene un daño psicológico al no poder, o sea, decir este es mi hijo, no es mi hijo, porque biológicamente no lo es. Entonces, ese daño le constituyó, o sea, esa mentira, no decirle eso a él, pues le constituye un daño. Por lo tanto, se dice que se debe decir la verdad y él tenía que tener la confianza de decir lo que estaba pasando y no dejar que la situación se pasara hasta el punto que él ya no quiera tener nada con él. ¿Y en más, Gustavo? Sí, yo también estoy de acuerdo con mis compañeras, ya que más que todo, más que la mentira, fue un daño psicológico hacia el cliente, ya que él estuvo y se mantuvo con la idea de que ese hijo era biológicamente él, y al haberse enterado de la verdad, pues considero que fue un golpe demasiado duro hacia él, y más que todo fue un daño psicológico. Y le hago la invitación al doctor Fernando,
si se pusieran los zapatos del cliente y su compañera sentimental hiciera lo mismo o similar, usted me podría decir cómo se sentiría y no consideraría que fue una falta de confianza de su compañera no haberle comentado la situación. Fernando, por favor, y tratemos ya de cerrar la idea. Siento que los compañeros siguen enmarcando esto por un tema sentimental o un tema fuera de su posición como tal abogados, en la cual tienen que trabajar de manera profesional. Mi pregunta fue taxativa y fue en qué parte del marco normativo se encuadra que los cónyuges deben decirse la verdad. No se trata de un tema simplemente de engaño o no, porque aunque haya engaño o no, esto no da una causal de divorcio. Si ustedes se remiten al diccionario español, podemos verificar que guardarse, cuando hablamos de guardarse fe, significa defenderse, protegerse, prevenirse, precaverse y reservarse. No habla en ningún momento de decirse la verdad. Simplemente era ese hecho. Por supuesto que me parece que hay una falta por parte de la cónyuge y que de pronto esto afecta de forma moral y ética. Sin embargo, no hay una causa legal como tal tácita frente a lo que ustedes exponen para formular una causal de divorcio dentro del marco normativo que es el Código Civil en los artículos ya mencionados. Ana, claro está que ahí hay que buscar criterios de la Corte, bueno, jurisprudencia y doctrina, no simplemente es nuestro ámbito o el derecho constitucional es amplio. En cambio, yo creo que el compañero Fernando no quiere ver lo que estamos diciendo, porque nosotros nos estamos basando en un artículo que dicta el Código Civil, el 154. No estamos hablando nunca de confianza, estamos hablando de un ultraje y un grave incumplimiento que sí está enmarcado en el Código Civil. En cambio, él no está dando ningún sustento jurídico para decir. En este caso de controversia, entonces tendría que llegarse a un acuerdo, o bueno, Jonathan, por favor, ya que levantó la mano. Estaba investigando y acabo de encontrar algo que me parece muy interesante de respecto a este tema. Y pues si vamos al artículo 42 de la Constitución Política, nos dice en su inciso tercero, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes en la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Y pues entrando en el análisis de este inciso, podemos recalcar que pues el respeto, este señor fue respetado por su mujer al momento de guardar silencio sobre hechos que le van a afectar a él no solo moralmente, sino legalmente, ya que él está creyendo que este hijo, que realmente no es su hijo, que viene a ser Raúl, pues le va a provocar daños emergentes. Entonces, por lo cual me parece que es muy conciso recalcar la importancia que tiene este en el ámbito jurídico. Gracias. Bueno, ya que nadie la tiene más, yo sí quiero opinar acá. Entiendo el punto de Fernando, porque efectivamente en la legislación o en los artículos nombrados, específicamente la palabra engaño, mentira, no la menciona, que podría llegar a aducirse, ya es criterio de cada persona. ¿Con qué? Con la interpretación que cada uno realice de la norma. Como muy bien mencionan Ana y Alejandra en los artículos, y también, digamos, llevándolo más al ámbito social, porque la familia, ¿qué es? El núcleo de la sociedad, así está especificado en la Constitución. ¿Qué pasa si ese núcleo está, eso es de un criterio un poco personal, pero qué pasa si desde ese núcleo, digamos, por decirlo así, está podrido, está dañado, cuando en una familia se constituyen faltas? Considero que si así no lo mencione taxativamente, se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay que respetar, digamos, principios, derechos de las personas y derechos constitucionales que enmarcan precisamente en, digamos, por ejemplo, una vida digna. Si yo vivo en un matrimonio donde constantemente vivo de engaños o de ocultamientos,
va a socavar en mí, en mis derechos. En los derechos, en este caso, hay niños. Entonces, ¿qué viene? Vienen a maltratar derechos de los niños y estos derechos prevalecen. Entonces, por ese aspecto, yo lo tomaría por ahí, no siendo tan apegado a la letra de la norma, sino más bien un aspecto social, constitucional y de derechos. No, es que realmente la norma está y no necesita interpretaciones. Nosotros estamos dando unas causales que están numeradas en los causales del 154 y no hay algo que argumentó el compañero Fernando que podría darnos como un sustento legal para poder, no sé, decir que no incurre en una causal. Si él nos da un sustento legal, porque se tiene que sustentar, pues sería bueno escucharlo. De hecho, yo mencionaba que yo me apoyaba en la norma, no hablo sin sustentos legales, que pena de mencionártelo, compañera. Y como dice el doctor Juan, yo justamente hablaba de que ustedes, de que Alejandra Riaño en consecutivo, justamente ella, había mencionado dentro de su concepto que dentro de las causales de las obligaciones que debían cumplir en el matrimonio, estaba el hablar con la verdad, el no engañar. Me hago entender, yo me dirigí frente a la norma, al artículo 176 del Código Civil, el cual fue mencionado con anterioridad, si no me escuchaste, y dije que dentro de las obligaciones que tenían que cumplir las parejas conyugales, en ningún momento se mencionaba el disponer de la verdad o el no engañar. Me hago entender taxativamente. Taxativamente. Tú entraste a discutirme con otro artículo que fue del 154, si no estoy mal, el numeral Tercero, 3, sí, donde habla de ultraje. Ya tú te estás basando en un artículo como tal y me estás hablando de una causal de disolución que está tácita en la norma. Pero mi discusión era porque uno de mis compañeros hablaba como tal de una palabra o de una afirmación que no estaba tácita en la norma, de la cual, digamos, no podía disponer con esa facilidad. Simplemente ese era mi alegato. Bueno, Ana, para no... Bueno, lo último quizás hubo, concluimos con el... digamos, una equivocación ahí, porque yo también me refería a una mentira por esa equivocación. Alejandra. Bueno, sí, él se refirió a mí. Cuando uno busca guardarse fe en pareja, no guardarse fe uno mismo, porque si uno mismo se guarda fe es distinto a guardarle fe a una pareja o a una persona. Y uno define como que la característica es que esto debe ser recíproco. Qué pena. Que debe tener un grado de cumplimiento frente a su pareja, que el matrimonio es algo que es sagrado y que no es, y que uno de los mandamientos y de las 7 tablas es no mentir, y bajo cuando usted está en el sagrado mandamiento es que usted no debe mentirle a la pareja. Entonces, por eso me apego. Y cerramos aquí. En caso tal, añadimos en el documento. Continuemos con el taller. Se puso emocionante esto. Sigue la segunda pregunta, la del Sí, juez. la segunda. Entonces, la segunda es, ahora usted es el juez de familia. Determine el parentesco que tiene Raúl con respecto a cada uno de los autores de esta historia. Sandra, Joaquín, César, Sofía y Diego. En este caso iniciaría el orden de lista, pero de atrás hacia adelante. Dos, Zapata. Perfecto, entonces cuando hablamos de la relación que tiene Raúl con cada una de las personas, yo la determiné como la siguiente. Raúl, por el lazo afectivo que creó con su progenitora, o sea, Sandra, la madre, durante, no solamente después del parto, sino aún dentro de la barriga, pues se ha demostrado científicamente que los bebés al estar dentro de la barriga, con, digamos, la voz de la madre y las actitudes que toma frente al bebé, toman cierta afectividad frente a ellas o cierto apego emocional a estas, ¿no? Entonces yo determinaría que Sandra es... quien tuvo, obviamente, fue la encargada del parto y de su cuidado y protección durante los 10 meses, tiene una relación de madre e hijo con Joaquín, con Raúl, que pena con ustedes. Igual, Joaquín se determina como el
padre, pues aunque él llegó un poco tarde, llegó a los 7 meses del embarazo, este figuró como el padre hablando al bebé dentro de la barriga y aún después de su nacimiento, dándole el apellido y dándole la crianza, dándole el dinero necesario para su crianza y el apoyo emocional que necesita para su total desarrollo. Eh, Aparte, pues digamos que pego mi, mi definición de lo que es su relación, su afinidad, al texto normativo cuando dice que todo hijo dentro de un matrimonio se repudia o se entiende como hijo del padre que está dentro de esto, ¿no? Entonces también por ese carácter legal y por el carácter biológico, pienso que estos son los padres y por tanto César es el hermano, al pertenecer obviamente a su núcleo familiar. Por otro lado, pienso que Sofía y Diego, aún siendo los inseminadores, aún haciendo parte de la biología, de la creación de este ser, para mi concepto son tomados solamente como padres políticos, o si me hago entender, o sea, no completamente dentro del núcleo familiar, sino simplemente como los creadores del aparte con una connotación económica, obviamente, porque se entiende que estos pagaron, pero no adquirieron un servicio, el cual fue prestado. Y cuando hablamos ya de grados de afinidad, entonces podemos decir que para mí el niño tiene un grado de afinidad vertical con Sandra y con Joaquín, el primer grado de afinidad. Y tiene un grado de consanguinidad horizontal, número 2, con César como su hermano, más no comparte ningún grado de afinidad con Sofía ni Diego al no pertenecer a su grupo familiar. Varón. Bueno, yo para pues tomar esta postura lo tomo más como una postura biológica, por cuanto el cigoto está formado por el embrión y por el espermatozoide. Y eso lo aportó Sofía y lo aportó Diego, por cuanto los padres sería Sofía y Diego. Sería el primer grado de afinidad, línea recta, y Joaquín sería padre, pero por afinidad. Toda vez que sí tiene un vínculo este feto con Sandra, por cuanto ella lo dio a luz, pero no tendría ningún grado de consanguinidad con Joaquín, porque simplemente sería afinidad. Se constituye como padre Sofía y Diego, y es que no sé, tengo una controversia ahí porque siento que tiene dos mamás. No sé quién podría ayudarme con eso. Sí, ok. Yo te puedo ayudar, Ana, porque mi teoría va arraigada a la tuya. No. Ok, entonces, Jonathan, por favor. Voy de acuerdo con la teoría de Ana y voy a entrar más a fondo en la parte doctrinal. Entonces se conoce como fecundación in vitro cuando el espermatozoide y el óvulo, que son apartes, se introducen en el vientre de la mujer por un medio líquido. Y esto viene a ser parte de una maternidad subrogada, pero de una manera gestacional. Hay dos tipos de maternidad subrogada. Está la tradicional, que es cuando se usa el óvulo de la mujer prestante del vientre. Y está la maternidad subrogada gestacional, que es cuando tanto el óvulo como el esperma son de un tercero. Entonces, en el caso de que uno entra como un juez, yo primero miraría cómo se da esta construcción y cómo se puede interpretar quién es exactamente la familia de Raúl. Entonces, viendo esto y viendo los hechos, ya que la señora Sofía y Diego prestaron su óvulo y su esperma para poder engendrar a Raúl por medio del vientre de Sandra. Ellos vendrían a ser la familia biológica, por lo cual son su familia consanguínea y tienen pues más prioridad que una afinidad. Entonces el parentesco vendría a ser Raúl en línea recta, ascendente con Sofía y Diego. Y, y para empezar a hablar, en un aspecto que me parece importante, es que en el inciso quinto del artículo 42 de la Constitución nos dice que estos
estos niños pueden nacer por una asistencia científica, lo cual le da valor legal a esta forma de engendrar un niño. Y en el artículo 44, en una parte nos dicen que son derechos fundamentales de los niños, pues la vida, la integridad física, la salud, y que estos niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, y la parte en la que me interesa, que se llama secuestro. Entonces, ¿por qué digo que secuestro? Porque veo en Sandra una actitud de incumplimiento en forma de contrato que ella tenía con Sofía y Diego, el cual era de darles el niño, ya que ella no es la madre por medios biológicos reales, sino ella vendría a ser una prestante de un servicio, el cual lo hizo con el motivo de poder darles ese placer a ellos de poder tener un hijo propio ya después de muchos intentos. Entonces, lo que ella provocó no solo fue el irrespeto al mentirle a este señor, a Joaquín, sino que está secuestrando a un niño que no le pertenece, lo cual, pues la familia y la sociedad deben ser protegidas y ella está incumpliendo en esa razón de ser. Gracias. Entonces, el parentesco, a mi opinión, que tendría este niño Raúl con, por ejemplo, con Joaquín, sería de afinidad, como había dicho mi compañera Ana, e igual con César, que sería su hijo, sería de manera línea colateral de segundo grado. Y pues, y también con Sandra y Joaquín sería de primer grado en línea recta ascendente. Raúl no es hijo de Sandra y de Joaquín. Entonces, Raúl tiene primer grado de parentesco de consanguinidad con Sofía y Diego, ya que pues son los progenitores, como ya explicó mi compañero Jonathan, pues biológicamente son hijos de él y la señora Sandra simplemente prestó un servicio como si fuera una incubadora, totalmente. Entonces, al ser Sandra, prima de Sofía, que eso es en cuarto grado, el niño Raúl no tendría ningún parentesco con Sandra, ni Joaquín, ni César. Ella se pierde totalmente el parentesco y él solamente vendría siendo en primer grado parentesco con Raúl y con Sofía y Diego de consanguinidad. Ya eso. Ok, gracias. Gustavo. Buenas noches, pues yo me inclino más por la postura del compañero Fernando y me quiero ir más que todo por lo legal, ya que Raúl, pues tenemos que decir que él nació dentro del núcleo familiar de Sandra y por tanto legalmente su madre viene a ser ella. Entonces el parentesco que tendría el niño, el menor, sería con Sandra, sería madre. Sin embargo, también, pues, técnicamente con Joaquín, ya que, pues, se registró y Joaquín entró siendo como su padre, legalmente también entra a ser el padre. César, por tanto, pues, entra a ser como su hermano, ya que también forma parte del núcleo familiar. Y, pues, ya para finalizar, considero que Sofía y Diego, a pesar de ser padres biológicos, no entrarían como tal en ser los padres legalmente del menor, ya que no estaban dentro del núcleo familiar al momento de nacer. Bueno, continuaría yo. Básicamente, permítanme, comparto la postura de Jonathan y de Gustavo. Legalmente, quien figura como padre es Joaquín y Sandra. Biológicamente vienen a ser Sofía y Diego. ¿En qué? Sofía y Diego, igual que como lo mencionó Jonathan, primer grado de consanguinidad, línea recta. En este caso inicia la controversia entre, bueno, Sandra, como ella hace parte del pacto, ella fue la que, mejor dicho, dio que esta situación se presentara. No viene a representar un grado consanguíneo, sino afín, y Joaquín de igual manera, y comparto la postura de mis compañeros. Y en caso tal de que
O sea, yo como juez de familia, obrando por ley, tendría que quedar legalmente como hijo a Raúl. Raúl pasaría a ser hijo legalmente de Sofía y de Diego. Y para este caso, Joaquín podría ser un padre de crianza. ¿Y qué es un padre de crianza? Pues lo especifica la Corte Constitucional en su sentencia 085 del 2019, que menciona que padre de crianza en Colombia continúa haciendo referencia al hijo de crianza como aquella persona que con respecto a otra llamada padre o madre de crianza ocupa el lugar de un hijo con motivo de un lazo afectivo que los une. Este lazo ya se dio entre Joaquín y Raúl, sin que medie vínculo de consanguinidad o civil que genere derechos u obligaciones. Sería básicamente eso. Continúa José Barón. Bueno, buenas noches. Mi punto de vista para determinar el grado de parentesco de Raúl, yo considero que al ser Sofía y Diego los dueños, digamos, del embrión, ellos serían, digamos, tendrían con Raúl el primer grado de consanguinidad. Y estoy de acuerdo con mi compañera Alejandra, que pues que ni Joaquín ni Sandra tienen ningún parentesco con Raúl, sino simplemente serían como también como dijo mi compañero Juan Felipe, los padres de crianza. Y digamos, yo como juez consideraría que esto fue un contrato que hizo Sandra con Diego y con Sofía, y pues como contrato y como acuerdo de voluntades se debería respetar, ya que Sandra fue muy consciente de que su prima pues quería ser mamá, y pues ahí sí, como un principio de altruismo. Entonces, continuaría. ¿Hay caso algo que añadir? ¿Algo que debatir? Ana. Si estamos hablando del punto biológico, pues como lo decía mi compañero Jonathan y mi compañero Felipe, sí hay un grado de consanguinidad, o sea, que tiene Sandra, porque según la hipótesis Baker, solo el hecho de la comunicación del gestante y el embrión es toda una modificación genética, por cuanto también tendría, no sé, los genes de Sandra, y eso pues daría cabida a un grado de consanguinidad. No sé ustedes qué les parece. Punto se puede debatir en el siguiente punto del taller. Si quiere lo iniciamos porque desde ahí se puede iniciar esta controversia, dependiendo de lo que hayamos encontrado. ¿Base en cuál de los siguientes aspectos científico, biológico, legal, y cuál criterio acogería como juez explicando el porqué de manera que establezca el parentesco de Raúl? Puede consultar la sentencia T968 del 2009 y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC de 2614 del 2017. Inicio yo. De lo que yo encontré, en base a la sentencia T968 del 2009, entonces tenemos como requisitos que nos menciona, primero, los requisitos establecidos por el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política y el artículo 1602 del Código Civil. Porque el artículo 1602, bueno, esto iría más en base, digamos, con el contrato.
que es un consentimiento libre, capacidad, objeto lícito y causa lícita, pero esta controversia iría más a determinar el pacto por la subrogación. Pero entonces, las condiciones que se garantizan que los padres biológicos del menor sean los donadores de los gametos, es decir, el óvulo y el espermatozoide, como como es el caso, ellos son los padres biológicos y no quien ha prestado el vientre para su gestación. Dicho lo anterior, se da claridad respecto a los derechos especiales que se otorgan a los padres biológicos, en este caso Sofía y Diego. Es decir, el derecho a reconocer como hijo, a ejercer la patria potestad, a velar por sus intereses y los demás de una relación filial. Sin embargo, Ana, de lo anterior, de lo que mencioné, para los efectos legales se realiza el símil frente a la madre, digamos, adoptante, en el sentido que ésta recibirá al menor, mientras la madre gestante ha sido quien realizó la gestación y el parto. Entonces continuamos. Alejandra. Bueno, yo me pegué a la sentencia T-968 del 2009, donde útero, conocido también como matón, ha definido por la doctrina, se ha definido por la doctrina como el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta y ante el cual debe ser derecho de otra figura como en este evento, mujer que y da óvulos, no aporta óvulos. La madre, será como madre sustituta en aceptar este término de embarazo. Entonces, pues de eso deduzco que biológicamente el hijo viene siendo Raúl, viene siendo hijo de la señora Sofía ya, y del señor Diego, ya que pues ellos dieron sus óvulos y la señora Sandra, como si uno se pusiera en o sea, pongámonos en un contexto como si uno hiciera un contrato o una promesa de compra-venta. Es algo que simplemente uno tiene y lo va a entregar. Y ya es otra cosa si el señor se encariñó con el bebé, eso es algo diferente. Al que él se encariñara y él le tomara afecto es algo diferente al compromiso que ella principalmente pactó. Entonces, el tomar afecto y el, y el tenerle cariño al bebé no es como la justificación ni la causa de que ella sea la madre. Entonces, por lo tanto, digo que el niño es hijo biológico de Sandra y Diego y que debe ser entregado a ellos por el artículo 44 de la Constitución Política que enmarca el derecho a la familia, ya que pues de esta forma lo estarían alejando de su familia biológica y el niño iría, ya que ellos están presentando un proceso de divorcio, el niño iría simplemente a un hogar de un solo padre y tiene sus dos papás biológicamente juntos y lo quieren. Entonces, pues sería injusto alejarlo de su familia como tal, de su familia biológica, para llevarlo solamente donde el padre, donde se divorció y donde tiene también otro hijo y tienen un proceso de divorcio, me parece a mí. Y gracias, Ana. Bueno, yo realmente en ese punto tengo muy claro que lo es, pues como lo aclaré en el punto anterior, que Sofía y Diego pues son los padres biológicos de Raúl. Sin embargo, lo que no, como lo que puedo argumentar aquí es que Sandra también tiene una relación consanguínea con ese niño, por cuanto, bueno, según la teoría de Baker, se trata de la comunicación entre el gestante y el embrión, que afirma que cuando una mujer está, digamos, atiende esa maternidad subrogada,
esa comunicación que tiene el niño en el estómago de esta mujer podría tener unos lazos que incluso son más fuertes que el genoma en sí. Por lo tanto, se cree que este niño tendría dos madres, basándonos en el hecho de que, primero que todo, lo que aportó Sofía fue su embrión, y lo que aportó Sandra serían esos genes que se fueron vinculando a la información genética que se fue vinculando cuando el niño estaba haciendo su proceso de gestación. Y eso para mí, pues yo creo que vale. Fernando. Chicos, pues yo tengo varios puntos que tocar, ¿no? Principalmente el hecho de que bajo la biología tenemos el precepto básico de que de pronto Sandra y su esposo sí son los padres biológicos o los progenitores como tal del bebé. Mas, sin embargo, no podemos descartar el hecho de que la esposa de Joaquín podría determinarse también como la madre. Pues una de mis compañeras hablaba de que el afecto no es justificación de ser la madre, pero no se habla del afecto, del afecto como una justificación para ser madre, sino basados en el hecho del sufrimiento que conlleva tener un embarazo, de la responsabilidad y del compromiso que conlleva tener un embarazo y realizar un parto. Obviamente esto crea un sentimiento inimaginable, no se trata de un sentimiento basado en ay, qué lindo está, me encanta, no. Se trata de un sentimiento que va desarrollándose desde el primer día en que se realiza el embarazo hasta el último día de esto y después de nacer el bebé, en los días siguientes que se determine o esté la madre conviviendo con su hijo. Por otro lado, mencionaba el hecho de que se habla de un contrato de parte. Y por favor, o sea, ustedes ahorita fueron un poco humanistas en cuanto al hecho del engaño. Yo ahora tomo la parte del humanismo diciéndoles que un hijo, una vida, no es un contrato. Ni mucho menos se puede determinar bajo un contrato quién es el padre. Estamos hablando, por favor, estamos hablando de un ser vivo, de un ser autopensante, de un ser que tiene derechos y deberes en este mundo. No podemos simplemente decir, no, vamos a hacer un contrato, tú lo tienes y luego me lo pasas, porque no es un paquete, no es un perro. Que aún los perros son seres vivos y que aún también tienen derechos, y me parece que está mal visto el tomarlos como un negocio, pero estamos haciendo ver este punto básicamente como un negocio en el cual la madre de ella, por pena de que su prima no pudo tener hijos, le prestó su vientre y bajo un contrato, bajo unas afirmaciones legales, ya entonces el paquete, que es el niño que tiene su barriga, al salir de ella, al ella producir la gestación y hacer el parto, va a ser devuelto a los progenitores del mismo. Me parece un punto egoísta para con la madre y para con el niño, sabiéndose de que, como tenemos entendido, subsiste el deber de proteger el interés superior del niño en cuanto a qué, a su grado de amor, si me hago entender, a su grado de cariño con su madre, a su grado de cariño con su padre, a la voz que estuvo escuchando mientras que estuvo en el vientre y aún después de salir cuando aún no abría los ojos. No hablamos de un objeto, hablamos de una persona, hablamos de una vida. Aunque estas personas sean los progenitores, yo pienso que realmente la madre y el padre son Joaquín y su esposa. Muchas gracias, Fernando. Entonces iremos en orden. Primero, Alejandra Riaño. Bueno, ¿qué puedo aportar respecto a lo que me dices? Si es un contrato, la verdad, porque uno, primeramente, cuando uno se pone en el lugar de la persona que está prestando el vientre, ella muy bien sabe que no va a ser de él. El bebé no iba a ser de ella. Lo que vino ocurriendo después de que ella quedara embarazada, lo que pasó con su marido, es muy distinto al pacto que ella hizo con Joaquín. La verdad, ya lo hizo por ayudar. Algunas veces lo han hecho por factores económicos. Fácilmente no puede hablar de un contrato porque usted está entregando algo y le están dando una atribución, me parece a mí. Claramente sí, es un ser humano que merece derechos y deberes y los va a tener, por eso se los vamos a entregar a la familia como debe ser.
O sea, como es un contrato, usted le entrega lo que le debe entregar a la persona. Esa persona debe hacer cumplir el deber y el derecho que tiene ese niño. Informándote bien, y si escuchamos varias cosas que la doctora ya ha mencionado anteriormente, esto se planteó primeramente como un contrato, y esto se hace con fines lucrativos. Si usted es tan humano, y si ella fue tan humana porque simplemente dijo no puedo y me voy a encariñar, son esos puntos que se tienen que tomar como eje para que simplemente uno no caiga como en el que sí es muy humanista o muy pegado a las leyes. No, uno tiene que ser puntual y central. O sea, las cosas están planteadas de esa forma. Me parece a mí, esto es un contrato en el que si es lucrativo o si es por ayudar, como sea, es un pacto que ella debió haber cumplido porque es una entrega de algo, pues sea una persona, sea un árbol, sea una manzana, Noción de tiempo. lo debe entregar. Muchas gracias. Ana. Pues yo pienso que más allá de las razones altruistas que tuvo Sandra para poder tomar esa decisión de prestar su vientre, estamos hablando de la información genética que tiene Raúl, que es la de Sofía y la de Diego. Por lo tanto, no, también se puede hablar de un contrato, pero lo que motiva más, o sea, lo que más motiva esto es que realmente el hijo tiene, o sea, la información genética que tiene Raúl es de Sandra y de Diego. Entonces no se puede negar que ellos son los padres, los padres reales de él, porque pues no se está hablando de un objeto, como lo decía Fernando, pero sí se está hablando de que de una u otra manera lo que sirvió Sandra ahí fue como de gestante, no más. Ok, gracias. En este punto iría yo a responder a Fernando. Entonces, básicamente, frente a la postura de él, tal vez se logra entender que una negociación de niños no es bien vista, pero es que esa negociación o este contrato en principio se hace, por ejemplo, aquí en Colombia, que es el caso que nos atañe a nosotros, sin irnos a otros países, viene a ser para casos específicos, como este que estamos viendo. Son dos familias, dos padres que han intentado a lo largo de su vínculo tener hijos y no ha sido posible naturalmente. Ellos que van a brindarle a ese niño precisamente amor de familia, porque es el afecto que ellos quieren, vienen buscando desde hace mucho tiempo. Entonces aquí para mí prevalece esto, y prevalece el artículo 42 y 44 de la Constitución. La vida, integridad física, salud, seguridad social, todo esto es lo que tengan que brindarles los padres al menor. El contrato es ley para las partes, una vez ya fijado, nada que hacer, se tiene que cumplir. En caso de que no se cumpla, pues vienen las causales, para, digamos, si no se cumple el contrato, vienen penalidades, por decirlo así. Entonces, lo baso más en ese aspecto. Fernando. Otro punto clave que me gustaría tratar frente a este argumento que mencionan mis compañeros sería de pronto cuando hablan de la injusticia que se da con el derecho fundamental del niño. Para mí, concepto personal, creo que una injusticia frente al derecho fundamental del niño sería tener que someterlo a, después de crear unos grados de, digamos, afinidad o llegar a crear un estado de tranquilidad y un crecimiento con una familia, someterlo a un cambio radical, estar con tu familia y luego explicarle como no, ella no era tu madre, ella simplemente fue la incubadora que se prestó para que tú nacieras.
Eso a mí sí me parece no solamente una falta del derecho fundamental, sino una falta de respeto con esa persona, con ese ser que viene naciendo. ¿Cómo le explicas tú a un niño de 10? Porque obviamente no se lo van a decir en sus primeros años de edad, le causaría un daño terrible mental. Pero ¿cómo le explicas tú a un niño de 10, un joven de 15 años, que la persona que él creó el afecto y que sus primeros meses y años de vida vio como su madre y su padre no eran su madre ni su padre, sino un hogar de paso? Aparte, si hablamos por lo menos de la genética que lleva el joven, ¿en cuál óvulo se crió? Él estuvo en el óvulo de la esposa de Joaquín, razón por la cual se entiende que se creó ahí, que la sangre que corre por sus venas también es de ella, también es de ella, que la voz que escuchó mientras estaba en la barriga y el sonido que tal vez puso como afín para su familia y para el amor de sus padres, era el de ellos. Sí, yo entiendo la posición que ustedes me ponen de que los otros no pudieron tener hijos tal vez y de que el contrato es ley para las partes, pero vuelvo y les digo, no estamos hablando de un árbol, no estamos hablando de una manzana, señorita Riaño, estamos hablando de una vida, estamos hablando de una persona. Muchas gracias. Entonces, contradiciendo la posición de Fernando, en ningún momento el niño fue tomado como paquete, porque pues hubo un acuerdo, y ese acuerdo era que tan pronto el niño naciera, fuera entregado a Sofía y a Diego, que eran los papás biológicos de Raúl. Y pues esto no se cumplió porque Joaquín llegó y ya entonces Sandra, al verlo encariñado, pues no le quiso decir, pero en ningún momento, pues para mí, fue tomado el niño como un paquete. Además, yo pienso que no es ni el primero ni el último caso que se va a dar de estas circunstancias o de estos temas científicos. Entonces, pues eso es lo que yo pienso, que si bien no se realizó, digamos, como tal, como ellos querían, fue porque Sandra ni Joaquín lo permitieron. Creo que eso es lo que tengo que Ana. decir. Listo, gracias, José. Ana. El señor Fernando se refería a que, como le decían a un niño, supone que el niño está chiquito, es un bebé, y realmente el proceso se guiaría con un profesional en la salud mental del niño para que precisamente ese no tenga afectación. Sería una afectación más grande. Se supone que no tenemos que dañar a nadie y que él se familiarice con Sofía y con Diego no estaría mal porque realmente son sus padres. Entonces, bueno, pensamos por el lado del niño, él está chiquito, todavía puede un psicólogo intervenir para que no le constituya un daño. Pero pensámoslo por el lado de Sofía y Diego, que también tuvieron un daño psicológico al tener la esperanza de que gracias a su embrión, ese niño iba a nacer y iba a ser de ellos, iba a ser su hijo, y lo perciben como hijo. Por lo tanto, entonces, ¿dónde queda, no sé, ese sentimiento con Sofía y Diego? Es como si solo importara aquí una relación que se puede mejorar, que ella tuvo mucho que ver, Sandra, en eso, ya que si hizo un contrato debería cumplir lo pactado en el contrato. Y estamos hablando también en la objetividad que puede tener un juez en este momento. Y el objetivo aquí es entregar el niño y someterlos a todos a un tratamiento con un especialista. Sería, yo creo, que lo ideal como para este caso. Okay, muchas gracias, Ana. Bueno, ahora vengo a intervenir yo, cerrando ya mi opinión y mi punto de vista con respecto a lo que dice Fernando. Primero, para mí sería un trato discriminatorio lo que está diciendo Fernando, porque Fernando únicamente está, según hace entender esto, que únicamente los hijos procreados naturalmente son los que deben valerse sus derechos. En este caso está diciendo que
el niño que fue creado en el vientre de su madre después, a los 10 años, 15 años, le van a decir, no, usted estuvo, digamos, en el vientre de una señora que simplemente lo prestó para tenerlo. Y el caso de los adoptados, que ¿acaso ellos no estuvieron en un vientre diferente? Y por ello no quiere decir que no se les brinde, no se les tenga que brindar una familia. Claro, y con mayor protección a estos por el trato, digamos, psicológico que tienen que recibir por no, y protección familiar. Entonces, aquí prevalecen para mí derechos y garantías constitucionales, que es el de la familia y el niño. Si una familia está dispuesta a brindarle el amor, como pasa tanto con los hijos adoptados como con estas nuevas metodologías, que es la que estamos analizando, de igual manera se van a proteger sus derechos, que es lo que importa aquí. Jonathan. Bueno, creo que para concluir, hay varias terminologías que toca emplear para que se aclare este embrollo. Primero, la importancia de los hechos fácticos que sucedieron, ¿no? Entonces hay que entender el contexto de la familia. No tenemos que guiarnos por la parte sentimental. Es entendible que hay afecto, pero este afecto se genera de manera unilateralmente, ya que este niño tiene 10 meses y pues una persona se cree con uso de razón después de los 2 años, que es cuando empieza su etapa infantil. Entonces, por lo cual no puede ser consentido por los ambos integrantes, que sería Raúl y el señor Joaquín. Primero, la parte sentimental queda separada y hay que enfatizar en la parte de derecho constitucional, en donde nos dicen en el artículo 44, en el artículo 42, que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, y como decía mi compañero Borja anteriormente, pueden nacer con asistencia científica y tienen iguales derechos y deberes, lo cual la ley lo reglamenta. Después de esto, me parece que se generó un vicio por parte de la señora Sandra, el cual violó el artículo 44, en donde se dice que no debe existir secuestro, ya que ella, teniendo la obligación moral de darle este niño, lo cual ella se comprometió de manera altruista a poder dárselos, ya que ellos no podían engendrar, no es que usaran este mecanismo porque quisieron, y el niño tiene que ser consciente de su realidad cuando sea una persona mayor y más consciente. Esto es un hecho científico que está aprobado por la ley y por la ciencia, y no es de ninguna manera degradante, no tiene que causar ningún daño psicológico, simplemente una forma en cómo una persona puede nacer. Y como vuelvo a recalcar, en el artículo 44 nos hablan de secuestro, y me parece que lo que está haciendo Sandra, por miedo a lo que pueda hacer Joaquín, o sea, al abandonarla y pues separarse de ella, incurre en este secuestro y mantiene a este niño separándolo de su familia real. Y aquí sabemos que pues eso viola otro derecho fundamental que se nombra más anteriormente en la misma Constitución. Y pues esa sería mi introducción acá en este momento. Gracias. Gracias, Jonathan. Con esto cerramos este punto y plasmaremos en el documento, digamos, la conclusión que general, y digamos si hay salvamento en el caso de Fernando. Responsabilidad o los efectos que causa la disolución conyugal para las partes, para con el hijo, podría decir por mi parte, que según el concepto del bienestar familiar, su concepto, valga la redundancia, 000077 del 2016, dice que disuelta la sociedad conyugal, se constituye una comunidad de bienes por efecto de la disolución de cónyuges, la cual adquiere una cuota sobre los bienes o gananciales. Esta está sujeta a renuncia o disposición del titular, está sujeta a embargo por parte de los acreedores y sin conceder un derecho específico sobre determinado bien o activo, mientras no se determine su naturaleza, es decir, si se trata de un bien propio o de una social.
Y para con los niños, o sea, para los efectos que produce hacia los niños, es poder bienestar familiar en la tutela 1243 del 2001, que siguiendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia, por el hecho de la disolución del matrimonio o por la terminación de la sociedad conyugal, no se pone fin a la obligación alimentaria de los padres para con sus hijos menores. En estos casos corresponde a cada padre de manera individual, de acuerdo a su capacidad económica, contribuir a la observancia de la citada obligación, que es obviamente la manutención del menor. En el caso de los hijos extramatrimoniales, el artículo 1796, el numeral 5 del Código Civil, consagra como obligación de la sociedad conyugal toda carga de familia, entre las cuales se destacan los alimentos que uno de los cónyuges esté por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges. De acuerdo con este mandato legal, la sociedad conyugal se encuentra obligada a proporcionar los alimentos necesarios tanto para los descendientes comunes como para los no comunes de los consortes. Ok, muchas gracias. Creo que bastante completo. Ana. Como lo dijo mi compañero Juan, sí, fue muy completo el concepto que dio nuestro compañero Fernando. Sin embargo, yo lo podría resumir a primero, cesar todo efecto que tenga esta sociedad conyugal, tales como adquisición de bienes o contratos que se hagan dentro de este vínculo. También sería repartir los derechos de padre, por cuanto, primero, se supone que uno de los padres tiene que quedar con la custodia, con la guarda de este, porque se va a separar, va a haber una separación de cuerpos. Y ya yo creo que sería lo pertinente a eso como para complementar o resumir un poco lo que dice mi compañero Fernando. Pues en mi parte, yo lo vería más como por un proceso extrajudicial, pues ya que obviamente Joaquín no tiene consanguinidad con Raúl, entonces en este caso se separa Raúl y él ya vendría a pelear lo que es la custodia de este niño César. Y pues como él quiere terminar el matrimonio de manera unilateralmente, lo cual no se puede, si se quiere ir por la vía judicial, se tiene que hacer pues con el criterio de ambos cónyuges. Pero hay otros mecanismos que facilitan más este proceso. Y por ejemplo, en extrajudicial es un acuerdo mutuo, en donde él paga unas ciertas sumas de dinero a esta persona por los daños emergentes que se pueden hacer y puede tener la custodia del niño y, y pues terminar en unos buenos términos con su cónyuge, la cual se quiere divorciar. Esto, por ejemplo, se vio en la exposición que hicimos en la clase anterior, la de Atalarrifo, perdón, en donde se separaron, pues el hombre le dio una suma monetaria a la mujer y se divorciaron. Ok, Y ya. yo tendría que añadir como efectos de la terminación únicamente el artículo 160 del Código Civil, que dice que ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio, bueno, en este caso del religioso, pero en este caso es civil. Asimismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes. Ahí de pronto pueden otra vez la controversia que ya hemos dilucidado a lo largo de este conversatorio. Y según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí. Simplemente añadir eso y José. Bueno, pues en mi concepto yo diría que llevar un proceso judicial en un tema de la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal y llevar o mirar sobre la custodia del niño, pensaría que podría ser una custodia compartida, ya que pues los dos papás son como bien, los dos gozan de condiciones económicas, pues eso es lo que yo pensaría. Ok, muchas gracias. Entonces, nos quedaría ya el último punto del taller,
que es, ¿qué podía argumentar Sandra en la contestación de la demanda para oponerse a la demanda respectiva? Entonces iniciamos con José. Pues yo ahí sí acudiría a un proceso extrajudicial, que sería la conciliación, porque pues diría que Sandra no quiere de pronto perder su matrimonio, ni su vínculo, ni separarse de pronto de César, de su hijo. Eso es lo que yo creo. Compañero. Sí, Fernando, adelante. Antes de continuar con el punto que estamos tratando ahora mismo, me gustaría mencionar que uno de los efectos legales, como ya lo hablamos ahorita, de la disolución de un matrimonio es la separación de bienes. Y aquí es importante mencionar que aquí se entra a debatir un solo punto esencial que separa los bienes dentro de la sociedad conyugal de los que están fuera de la sociedad conyugal, entendiéndose entonces que los que están por fuera de la sociedad conyugal, ya sea adquiridos de forma gratuita o habidos obtenidos antes del matrimonio, no entran dentro de la separación de bienes. Muchas gracias por la aclaración, Ana. Argumente la contestación de la demanda. Ok, ¿Qué sí, podría pero me argumentar refiero Sandra? a... Una vez terminado este punto, entonces realizamos la conclusión punto por punto. Listo. Entonces, Bueno, entonces, bajo mi teoría, Sandra podría, si hubiese una demanda, ¿no? Y esto se hubiera ido por un proceso civil frente a un juez de familia, ella podría oponerse a las pretensiones que tiene, ¿cómo es que se llama? Joaquín, ya que, pues, la primera pretensión de él se basa en la cuestión de Raúl, ya que él perdió su confianza en ella al momento de, pues, engendrar este niño que no es de él. Pero pues, y principalmente él dice que pues que hijo nacido en matrimonio se presume dentro del matrimonio. Pero pues si vemos a nivel doctrinal o científico, este niño no es de él. Entonces no habría cavidad a las pretensiones que él quiere. Y la confianza ya sería un tema que se podría resolver por medio de ayudas, como había hecho el compañero José Elbenio, por la conciliación, ayudas con una psiquiatra o diferentes personas encargadas de estos temas. Gracias. muchas gracias. Gustavo. Pues, qué pena. La verdad, pues yo considero como tal que no hay alguna forma en la que ella pueda salvarse de dicha demanda, ya que como nosotros tuvimos en cuenta, o por mi parte, estoy defendiendo mi parte, o sea, mi opinión, no considero que haya alguna forma en la que ella pueda defenderse de las faltas que tuvo ante el matrimonio, que sigo diciendo que fue el no haber consultado con su esposo dicha acción que ella cometió, que fue la de alquilar su vientre, y no le tuvo a su esposo la fe como tal para comunicarle dicha acción. Gracias. Alejandra. Bueno, en primer lugar, ella pues argumentaría, no se opondría la verdad, pero sí argumentaría y explicaría un poco de que ella la intención nunca fue dañar, ella simplemente intentó ayudar y actuar de buena fe, pues buena fe fundamentada en el artículo 83 de las actitudes particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá que las gestiones que aquellos adelanten entre estas. Bueno, es decir, que esto pues será manifestado, o sea, nunca interpretado como de tal manera que se interpretó y, y pues ya, o sea, simplemente ella ya aceptaría que su esposo no está más con ella porque pues cometió un error, pero se basaría en que ella nunca trató de dañarlo, nunca trató de mentirle, simplemente fueron situaciones que se le salieron de las manos y que actuó en marco de este artículo. Y ya, chicos. Ana. Bueno, conforme a las razones que podría argumentar Sandra en la demanda de divorcio,
ella podría oponerse a la pretensión de la custodia de los niños, por cuanto es evidente que en los hechos se nombra que Joaquín es militar y viaja muy seguido, por cuanto no podía brindarles ese apoyo, esa protección, sino que tendría que otra persona encargarse de los niños. ¿Y quién más que su madre que está facultada para eso? Cuanto ella se ha encargado siempre de la casa. Otra de las pretensiones, si ella no quiere que se disuelva la sociedad conyugal, sería las razones que lo motivaron a hacer pues, el hecho, por cuanto ella nunca actuó con mala fe, como dijo mi compañera Alejandra, sino simplemente fue un acto de altruismo que quiso manifestar por solidaridad a Sofía, a su prima, y que no es una razón de sobra para que se liquide toda una sociedad que hasta el momento no había tenido fallas. Y yo creo que eso es lo que podría argumentar Sandra. Yo que terminaría como abogado de Sandra, compartiendo con lo que ustedes han mencionado, buena fe. Nunca ella quiso actuar para acabar con su matrimonio, para, digamos, que las circunstancias, hay que llevarlo a un contexto social, y las circunstancias en las que ella se vio, ve, seguramente el esposo llega de sus labores, la encuentra en embarazo, al notar la satisfacción tan inmensa de él, esa circunstancia en su interior no le permitió contarle lo que había realizado y pretendía seguir así hasta que llegó la citación para la conciliación por parte de los padres biológicos. Yo encontré que más no un argumento jurídico, porque si hubo como la falta, yo creo que ella podría argumentar de pronto que no hubo engaño alguno frente a la disposición del embarazo o el contrato que tuvo con su prima. Pues ella realmente nunca le mintió, ella sí le aceptó la verdad. Por lo que no debió haber una generación de desconfianza. Tal vez de pronto podría argumentar que no hubo el comentario, no comentó esa situación que obviamente afectaba a Joaquín por miedo o por temor a un rechazo o a ser separada del hijo al que ya había creado un lazo afectivo y al que ya tomaba como suyo, aún siendo, como muchos de mis compañeros argumentan, indebido, pues ella tuvo un contrato con su prima y debía darlo a esta misma. Siento que tal vez por el lazo afectivo que creó ella tan fuerte con su hijo, tuvo miedo de ser separada de él y de pronto podría justificarse de esa manera el hecho de que ella no comentara a su esposo en primer término la forma en que estuvo el embarazo. Muchas gracias. ¿Algo que añadir o ponerse a lo dicho por los compañeros? Yo creo que nos estamos basando más en un mero pues, sentimiento al dar las razones expuestas por Sandra para que no se disuelva esta sociedad, ya que Joaquín se encuadró más con un sustento legal. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que entrar a mirar que si las causales que Joaquín expuso en esta demanda sí son correspondientes a una causal de vida para la disolución de ese matrimonio. Bueno, yo creo que el punto de la custodia de los niños sí sería más a favor a Sandra por la disponibilidad de tiempo para educarlos y para, no sé, brindarles ese bienestar de madre. Igual Joaquín no tiene el tiempo para hacerlo por su labor como militar y por sus hartos viajes al extranjero, que lo mismo se fundamentan en los hechos. Entonces yo creo que tendríamos que buscar más un sustento jurídico para que Sandra se oponga a la disolución de este matrimonio.
oposición. Pues, Artículo 42 de Anita, la Constitución Política. Dale, Alejandra, dale. no, dale, habla tú que tú ya estabas hablando, ya sigo yo. Vale, digamos, entonces encuadrémoslo, no sé, yo lo encuadraría en el artículo 42 de la Constitución Política por el hecho de digamos, que prevalece, digamos, la Constitución por ser norma de normas. La familia es núcleo fundamental de una sociedad. ¿Qué pasa? Ya tuvieron un hijo, tiene 8 años de edad y es César. Debe prevalecer, digamos, si bien es cierto, un hijo no, digamos, no amarra, por decirlo así, pero en este caso la causal, digamos que todavía no es clara para con Joaquín cuando se argumentó. Y ahí tuvimos la controversia extensa. Entonces, como la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, como dice el artículo 42, prevalece esto y mediante asistencias de ambos cónyuges, asistencias profesionales, en este caso porque es claro que con la sentencia se cumple el requisito para que Raúl sea el hijo de los padres que dieron la subrogación de la maternidad. Entonces, sería básicamente por ese lado. No sé qué más añaden ustedes. Fernando. Respondiendo de pronto a mi compañera Ana cuando me hablaba de un sistema jurídico o una respuesta jurídica cuando hablo del miedo, yo creo que podríamos regresarnos de pronto a nuestro derecho penal, que tal vez no es el caso, pero podríamos regresar a nuestro derecho penal cuando se habla de los casos eximentes de la responsabilidad penal por el miedo o por actos impulsados por el incontrol que da el miedo, me hago entender, o sea, actos impulsivos dados por factores, digamos, ya más de carácter interno, a los cuales se ve sujeto el miedo, que hacen, o sea, obligan a una persona a tomar ciertas acciones o decisiones dentro de la vida. Podríamos tal vez ver este caso, no digo que sea así, pero podríamos verlo por el caso de que se exime la responsabilidad de parte de ella en cuanto a que se habla de un engaño o un ocultamiento que causaría un daño perjudicial en materia económica o judicial a su compañero, a su cónyuge, por justamente este sentimiento que es tan fuerte y que no solamente a ella, sino a cualquier persona puede llevar a tomar acciones impulsivas y causar daños irreparables o aún reparables en otras personas. El miedo. Pues bien, una vez solucionado, debatido todos los puntos, damos por finalizado el taller de Derecho Civil y Familia, primer corte, valor 30%. Muchas gracias.